registrados en Sendai. Sendai es la capital de la provincia de Tohoku, y hicieron un muestreo en la avenida principal de 170 edificios. Hay 95 de estos 170 sin daño, 66 con daños menores, 14 con daños menores en esta definición que usó la Sociedad de Ingenieros Civiles del Japón, es que pudieron ser restablecidos a sus funciones operacionales pocos días después. Pero, de nuevo, entre las buenas noticias, creo, muy buenas noticias, digamos, para una buena ingeniería, es que hubo cero colapso. Cero colapso, no hubo un solo edificio colapsado en Sendai, a pesar de tener aceleraciones similares a las que vimos. Y esto creo yo que habla del valor y de la importancia que tiene el tener buenos reglamentos de construcción, a pesar de que sean cumplidos, que sea no solo el reglamento, sino también el diseñador, empezando por el arquitecto, el ingeniero, el constructor, el director de obra y el supervisor, el que hagan cumplir los reglamentos. Para mí esto es una noticia extraordinaria del valor de una buena ingeniería, independientemente de que haya sido un fenómeno verdaderamente mucho mayor de esperar. Los fenómenos geotécnicos de suelos fueron muy grandes, y esto de poco se habla en la televisión porque no son muy espectaculares. ¿A qué se debieron? Se debieron a varias causas. La primera es, como les dije, por la gran magnitud del temblor y las aceleraciones que produjo, pero también por este efecto que tuvo, por ser tan largo y por estar generado en dos secuencias, como vimos, produjo una duración de altas aceleraciones sumamente larga, cerca de 2 minutos y medio, que de nuevo les recuerdo que es lo que vimos en la Ciudad de México en el 85. Y los daños no son realmente espectaculares, pero en términos económicos el daño es enorme. El daño es enorme. Hubo licuación de suelos. Ustedes saben bien, las licuaciones, debido a la vibración, la presión de poro, la presión del agua en los superficios de los suelos aumenta notablemente. Esto les permite a las partículas que forman el suelo moverse más libremente, y debido a eso hay dos resultados. El primero y el más grave es que el suelo pierde rigidez, y por eso tenemos hundimientos estructurales y fallas de cimentación. Y por otro lado también hay eyección de agua y eyección de polvos de arena, que también producen fallas estructurales. No hubo muchas fallas estructurales. Si vemos, por ejemplo, hubo muchos hundimientos, pero a lo largo de casi 300 kilómetros de la costa de Japón. Muchísimos hundimientos como este que vemos aquí. Hubo muchos desplomos en casas y en edificios que se mantuvieron perfectamente por tener una cimentación más o menos rígida, pero que al fallar la resistencia del suelo tuvieron desplomos importantes. Y hubo fallas en la infraestructura. Por ejemplo, aquí, esta imagen la escogí porque esta tubería amarilla muestra una línea de gas temporal que tuvo que instalarse, porque prácticamente todas las tuberías de gas en estos sitios quedaron inhabilitadas. Igualmente en algunos puertos, en sitios donde había relleno, tuvieron fallas importadas. De tal manera que el daño no es tan espectacular, el daño no es lo que sale en el periódico, pero en términos de costo económico es enorme. La extensión y el número de edificios dañados por fallas técnicas es enorme. Ahora, ¿cuáles son las lecciones? ¿Algunos de ustedes leen japonés? Qué bueno, porque esto no quiere decir las lecciones de Japón. Yo lo busqué en internet y me pareció que era adecuado. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, que nos hemos hecho y nos hacen frecuentemente, ¿es realmente anómalo el sismo de Japón? Es decir, ¿es anómalo en su magnitud? ¿Es anómalo en su ubicación? Esta es una gráfica desde 1900, que es cuando tenemos datos instrumentales. Los primeros sismógrafos crudos y rudimentarios que los empiezan a instalar a finales del siglo XIX, muestra en términos de magnitud, aquí ven ustedes de 7.5 a 9.5, los temblores más grandes. Hubo a finales de los 50 una serie de temblores muy grandes, en el 57 en Kamchatka, en Chile el temblor más grande que se ha registrado, 9.6, y el temblor de Alaska en 1964. Y más recientemente, el temblor de Sumatra, que produjo este enorme tsunami en 2004, el temblor de Chile y el temblor reciente de Japón. Entonces, 100 años desde el punto de vista geológico es un instante. Si no podemos nosotros
suponer, y a esto voy a regresar, que la imagen que vemos o la cantidad de energía liberada en 100 años es representativa, de manera estadística, digamos, de lo que sucede en la Tierra. Entonces, en cuanto a magnitud, no es un sismo realmente excepcional. Es realmente muy grande, pero no es un sismo excepcional. Hemos tenido en este siglo al menos 5 más, tan grandes o más grandes que ese. En México, este fue el 8.1, regresamos el de 1985 de México, fue 8.1. Ahora, las lecciones realmente amargas y difíciles deben ser un motivo de una profunda reflexión y como les decía, el profesor Cuneo decía que era una verdadera lección de humildad. Es una persona muy interesante, es un americano que fue el primer profesor extranjero en la universidad hace como 20 años, es un sismólogo. Y él publicó este mapa recientemente, lo publicó el organismo japonés responsable de la evaluación de peligros sísmicos, y lo publica cada año. Esta es la versión publicada en enero de 2011. Y lo único que quisiera que vieran ustedes son las áreas rojas, que son evidentemente las áreas de mayor probabilidad. Abajo, si leyera para ustedes lo que dice, diría áreas de probabilidad de movimiento fuerte con intensidad mayor de 6 o 7 en la escala japonesa, identificadas por el gobierno japonés. Y como ven ustedes, la atención está concentrada en esta zona, en la costa de Tokai, que es la costa de Togo, y en la costa al sur de Yokohama. La zona donde ocurrió el temblor, que es esta zona con una sombra, estaba considerada una zona de muy baja probabilidad de ocurrencia de un temblor. Pero lo más triste de todo esto, y lo más difícil, creo yo, para quienes trabajamos en esto, es que este mapa que se publica desde 1978, anualmente, con esa precisión y esa pulcritud con que los japoneses hacen las cosas, desde 1978 publican un mapa probabilístico que actualizan año con año. Desde esa fecha, hace ya casi 35 años, poco menos, todos los temblores que han producido daños en Japón han ocurrido en áreas fuera de las zonas identificadas como áreas de alta posibilidad de que es algo dramático, pero que muestra la complejidad de los fenómenos, muestra la dificultad de hacer la evaluación de la probabilística del peligro, pero además lo que no muestra es la incapacidad de los japoneses, porque los japoneses tienen una infraestructura científica envidiable, tienen un sistema de protección civil que es realmente digno de emular, es simplemente que el fenómeno es mucho más complejo. Y esto para nosotros nos debe hacer reflexionar, creo yo, y debe ser un motivo de un ejercicio de cómo estamos haciendo las cosas nosotros en México, y va a ser un motivo de reflexión en todo el mundo, porque realmente la lección es una lección de humildad. Vuelvo a repetir eso. ¿Por qué se pensaba que la costa de Japón, en la parte noroccidental donde ocurrió el sismo, que es toda esta zona, era una zona de bajo peligro? Porque en los últimos años, 100, 120 años, se habían registrado sismos de magnitud relativamente pequeña. Estos óvalos lo que representan es el tamaño de la falla, y lo que está a un lado es la magnitud. Aquí ven ustedes magnitud 8.2, 7.8, 7.6, 7.5. Entonces la visión fue en esta zona, por razones que no tenemos muy claras, pero que muy probablemente están allí, razones geológicas, razones de la edad de la placa, lo que sea. Los temblores más grandes son de aproximadamente magnitud 8. Y gran sorpresa, ocurrió un temblor de magnitud 9.8. Nosotros en México hemos dicho más o menos lo mismo. Esta es la costa de México, es un pequeño acercamiento que hace de la costa de Oaxaca. Y muchos hemos dicho lo mismo. Esta es la magnitud de los temblores de Oaxaca de 65, 68 y 78, todos ellos magnitud 7.6, 7.8. El sismo más grande en México es un sismo en 1932 en la costa de Jalisco. El temblor de 85 fue 8.1. Entonces hay la tendencia y la inclinación de decir que los temblores en México
por razones que no entendemos muy bien, pero bueno, no deben ser mayores de aproximadamente 8.1 y para eso 8.2 y con esa base diseñamos. Y pues de nuevo, creo que la lección está ahí, que tampoco debemos caer en aquí no hay que oscilar entre los dos extremos. Un extremo es el sensacionalismo y decir, en México tenemos que prepararnos con un temblor de magnitud 9.1, y el otro lado es el conformismo y decir, nos tratamos bien, México es diferente, por alguna razón aquí sí no nos vamos a preocupar. Sobre todo porque nuestra historia, si vamos un poco más atrás, tenemos evidencia, y aquí se los marco en este rectángulo, de que en el pasado ha habido sismos realmente muy grandes. Hay evidencia histórica, en 1787 hubo un temblor que produjo un tsunami que inundó una buena parte de las costas de Oaxaca. Las descripciones históricas son muy vívidas, muy claras, con un área de inundación enorme en toda la planicie costera al sur de Tenochtitlan. Entonces, yo realmente insisto en no caer en estos dos extremos, pero probablemente en repensar en nuestra responsabilidad en la evaluación del potencial sísmico, del riesgo sísmico en nuestro país, y si los reglamentos que tenemos en algunas ciudades, no en todas, en la minoría de las ciudades, porque la mayoría de nuestras grandes ciudades no tienen un reglamento propio de construcción, es el reglamento adecuado para su situación geológica e ingeniería. Yo escogí esta imagen como otro ejemplo de estos sismos de los que rara vez nos acordamos. En Jalapa, en 1920, el 4 de enero, ocurrió un temblor relativamente pequeño, es de magnitud 6.4, pero que produjo una serie de deslaves. Para quienes conocen el río Pescados, que tiene unos taludes muy marcados, produjo una serie de deslaves en el río Pescados que mató cerca de 900 personas. Es poco conocido, pero este sismo es el que más víctimas ha cobrado después del temblor de 1985 en la historia de México. Y la gente no murió porque hubo fallas estructurales. Mucha gente murió en Teocelo y en Quito cuando se cayeron las iglesias, porque fue a la hora de la misa. Pero la mayor parte de la gente fueron en pequeñas poblaciones que estos saludes se convirtieron en torrentes de lodo del río Pescados que arrasó a poblaciones. Entonces, esto lo pongo simplemente como un ejemplo de otro tipo de sismos que ocurren a lo largo del eje volcánico, que como ustedes saben tiene de Jalisco a Veracruz, y que ocurren poco frecuentemente, pero que han ocurrido y los tenemos registrados en nuestros datos históricos, y que si ocurre un sismo como este, ocurriría en la zona de mayor densidad poblacional que tenemos en nuestro país. De tal manera que, para concluir, les repito lo que he venido machacando desde un principio. Ciertamente el sismo de Japón es una lección, un sismo de magnitud inesperada. El 10 de febrero nadie hubiera creído y nadie hubiera podido dar razones por las cuales al día siguiente se iba a producir un sismo de magnitud 9.1. Ocurrió en una zona que era considerada con buen fundamento, con base en los conocimientos que existían en ese momento, una zona de bajo potencial. Pero por otro lado tampoco es un sismo extraordinario. Pero es de nuevo esta lección que debemos de considerar. Pero del lado positivo, en la vida siempre hay claroscuros. Y del lado positivo yo les vuelvo a insistir, el número de víctimas, la abrumadora mayoría de ellas todavía no es claro, inclusive cuánto es el número de víctimas, porque los japoneses muy puntiosamente siguen contando muertes y desaparecidos, pero la abrumadora mayoría de las víctimas es por el efecto del tsunami. Son muy pocas las muertes por daños estructurales, que de nuevo reflejan, si hacemos buena ingeniería, si tenemos buenos mecanismos de prevención, aún fenómenos extremos, fenómenos potencialmente tan destructivos como estos, y tal vez inesperados, no causan tantos daños como causarían en una situación donde no tuviésemos esas normas de ingeniería y donde no tuviésemos esos sistemas de prevención. Pues les agradezco de nuevo mucho la invitación y le digo a mi presidente